Hola Steven, bienvenido a Real Talks by Australia Group. Muchísimas gracias por participar en este podcast que va a ser de mucha ayuda para toda nuestra comunidad, especialmente para aquellos que están buscando emprender en Australia y no tienen ni idea de cómo hacerlo. Así que bueno, cuéntanos tú qué es lo que haces en este momento, qué cargo tienes en Wilderness Accounting para que te conozcan los que están aquí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Mi nombre es Steven, llevo bastantes años en la área contable y financiera, trabajo para Wilderness Accounting, soy Tax Business Advisor y bueno, la mayor parte de mi experiencia es en la parte tributaria y en la parte de negocio. Bueno, eso quiere decir que tenemos la persona indicada para que nos cuente un poco acerca de cómo emprender en Australia. Bueno, la pregunta que se hace todo migrante en Australia o todo estudiante internacional es si puede emprender en Australia. ¿Es eso posible? La respuesta corta, sí, y Australia es uno de los países más fáciles para emprender, de que menos requisitos te pone y pues que ofrece muchas posibilidades. ¿Y cuáles son esos requisitos que generalmente tiene que cumplir un estudiante internacional para poder emprender en Australia? ¿Tú crees que es necesario, aparte de los requisitos, tener bastante dinero para poder empezar esa idea de negocio? Bueno, algo súper importante o súper clave de Australia es que tiene muchas facilidades. Entonces no requieres un capital, como de pronto en otros países lo podrías tener, un capital de apalancamiento para empezar o para hacer cierto setup de la estructura, para crear ciertas estructuras. No te pide tener dinero, entonces desde básicamente cero puedes empezar sin ningún problema. Ok, y cuéntanos cuál es la estructura de negocio que tú le recomendarías al estudiante internacional para empezar con cero. Bueno, la verdad depende mucho de cada persona, depende mucho del tipo de negocio, la industria que se estén desarrollando. Mi consejo es hagan primero una estrategia pequeña, así sea un plan para saber hacia dónde van. Y bueno, estructuras hay bastante. La estructura más sencilla que de pronto todo mundo tiene y todo mundo empieza es Sole Trader. Básicamente llegas, abres tu bien y ese bien tiene una actividad. Desde ahí ya puedes empezar a hacer negocios sin ningún problema. Bueno, para hacer un poquitico más sencilla, digamos como la información para los que nos están escuchando hoy, ¿qué es el ABN? Porque muchos llegan pero no tienen ni idea qué es el ABN. Tienes razón, sí. Entonces, cuando llegas a Australia, tienes que sacar ciertos documentos fiscales. Uno de esos es el Tax Number, es un documento privado, y de allí se deriva el ABN, Australian Business Number. Es un número de 11 dígitos que te dan precisamente para poder hacer negocios. Entonces, cada vez que facturas, mencionas el ABN o las personas que te compran inclusive pueden buscarte por una página del gobierno y verificar que tienes el ABN. Entonces, esto es el ABN, un número que el gobierno te otorga para poder vender productos o servicios. Ok, una pregunta, ¿has visto algún caso exitoso de personas que empezaron con su ABN y han logrado permanecer en Australia y crecer el negocio a punto de que ya no sean más sole traders, como lo decías anteriormente, y tengan ya toda una estructura diferente? No solo he visto uno, he visto muchísimos casos. Llevo muchísimos clientes en empresas, en partes corporativas, y si todos empiezan en una parte pequeña, empiezan con su idea, van planeando a medida que va pasando el camino, van actualizando su idea, van cambiando y de pronto por alguna razón tienen que actualizarse y crecer su estructura. Y sí he visto que han empezado de muy pequeños con su sole trader y han pasado a estructuras más grandes. ¿Cuáles son los ejemplos de empresa que has visto progresar de sole trader a PTY? Esto más que todo como para que los que están pensando en montar su negocio tengan una idea de aquellos estudiantes que empezaron solitos y ahora tienen toda una empresa con personal, con su staff. La verdad he visto en todas las industrias clientes de aires acondicionados, de limpieza, mecánicos, mejor dicho, o sea, si me quedo aquí nos dejamos todo el día. Tengo de todas las industrias, viendo los que han empezado muy pequeños, dando pasos, teniendo una estrategia, tratando de mirar hacia dónde van y bueno, a medida van creciendo. Australia es un país de oportunidades y las oportunidades se te dan. Hay que tener mucha consistencia, eso sí, no es fácil, pero hay las oportunidades. Yo aporto algo y es cierto, consistencia es súper importante, especialmente si estamos buscando crecer el negocio y darnos a conocer. Entonces, una vez tengamos la estructura, que es lo que mencionaba Steve, importante ser consistentes con el cliente, ser consistentes con el servicio al cliente, con los beneficios que le ofrecemos al cliente para poder subsistir. No solamente es consistencia en mostrarse todos los días, pero en la oferta de negocio que se le está dando al cliente. Sí, o sea, son varios pasos. Digamos, en la parte tributaria, que yo me enfoco, entonces la idea es escoger una estructura. Una vez escoja la estructura, también que armes una estrategia, no solo, esta estructura y yo que sé, la voy a sacar del espacio y lo voy a romper con esa estructura y me voy a volver millonario.
millonario porque no funciona así, ¿sí? La estructura no genera el éxito, más la estrategia. Entonces, que tengas una estrategia, que sepas para dónde vas, que todo el tiempo estés evaluando, oye, bueno, yo quiero llegar aquí, mis servicios quiero dar, quiero que sean esos servicios, a este tipo de clientes quiero llegar, y también ser flexible en el camino. Tengo clientes que han empezado con algo y al final les crece una empresa grandísima con algo completamente diferente que ellos no pensaron que se les iba a dar. Entonces hay que tener también esa flexibilidad con el camino. Cuando hablas de flexibilidad, es de que empiezas con un modelo de negocio y terminas creando otro modelo de negocio dentro del que ya tenías, porque has sido flexible a los cambios del mercado. Me imagino yo que bueno, algo importante aquí, y es que Steven, como ya escucharon inicialmente, él viene de una empresa de contabilidad y que trabaja muy cercano también a muchos estudiantes, no solamente a los australianos, pero también a los estudiantes internacionales. Por eso es importante para nosotros hoy que Steven esté aquí, porque su experiencia y digamos que ese ejemplo que nos trae hoy de los estudiantes internacionales se puede aplicar en aquellos que están aquí y que por miedo no han podido impulsar su negocio en Australia. A propósito, hablando de miedos, ¿cuál crees tú que sea uno de los miedos que el estudiante internacional tiene cuando está pensando en crear su empresa en Australia? Que tú hayas escuchado el más común. Hay muchos miedos. Solamente. El miedo más grande es el tema de capital, que piensan que requieren cantidades exorbitantes de capital. En otros países de pronto es así, pero aquí no. Otro diferente es que les vaya muy bien en el negocio y se tengan que ir. Hay estructuras y, digamos, diseños que se pueden hacer, pues si eso pasa. Es que hay muchos miedos que, por ejemplo, el concepto de fácil o difícil es algo muy subjetivo. Y entonces, yo que sé, van y le preguntan al amigo del que tiene un vecino, que tiene otro amigo, que le dijo, eso es súper difícil, eso es muy difícil, eso es imposible. Entonces paran ahí, no lo hacen y luego resulta que alguien más lo hizo y resulta que no era tan difícil como ellos creían. Entonces, ese concepto es muy subjetivo, así que nada, se lo dejo a cada uno y pues cada uno que le intente avanzar por el camino que puede. Bueno, en la parte de obligaciones fiscales, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un emprendedor? Bueno, volviendo a la parte que decía de estrategia, cuando estás empezando un negocio es súper importante que evalúes la estrategia, no solo en el ámbito comercial, como te decías, cómo le quiero llegar a mis clientes, a qué producto, qué servicio, sino también en el ámbito legal, el ámbito de impuestos, ¿vale? Eso te puede pegar un frenón grandísimo. Tributariamente hay diferentes tipos de impuestos en Australia. Los impuestos, digamos, más mencionados es el impuesto a la renta, las ganancias que tienes. Y hay otra cosa que se llama el GST o el GST, o en nuestros países es el impuesto del IVA, el impuesto del valor agregado. Entonces, básicamente, al producto o servicios tienes que cobrar un valor extra. Entonces, te doy el ejemplo claro de un cliente que tenía una compañía de servicios y su margen de utilidad era el 12%. Eso es lo que se ganaba la persona después de los costos que le cobraban sus contratistas, sus empleados y demás. Y no consideró el GST. Entonces, una vez llegó el GST, ese margen, el GST en Australia es el 10%. Entonces, una vez tuvo que registrarse para GST, ese margen del 12 pasó al 2. Entonces, si hubiera considerado desde el principio que en algún momento tenía que registrarse para GST, o de pronto desde el principio, pues hubiera podido cuadrar el tema de precios con sus clientes. Entonces, es muy difícil tú decirle a tu cliente un mes, oye, te voy a cobrar, darte un ejemplo, 10,000, y luego en 3 meses decirte, oye, sabes que ya no te puedo cobrar 10,000, te voy a cobrar 11,000. Entonces, si hiciste acuerdo, si el cliente es flexible, de pronto te acepte, si no, entonces pues no vas a quedar bien parada. Claro, porque el afectado eres tú como empresario y tus ingresos van a cambiar. O sea que en ese orden de ideas, si estás emprendiendo en Australia, es súper importante que tengas claro qué quiere decir que es el GST. Hablando del GST, ¿a partir de qué momento un empresario tiene que pagar este impuesto? Bueno, el GST es un impuesto nacional, solo pues afecta en Australia. Yo sé que ven GST hay veces en otros países, pero solo cuenta el de Australia. Yeah. En GST tienes que registrar si haces ventas de más de $75,000 al año, básicamente. Si haces más de eso, tienes la obligación sí o sí de registrarte. Tengo clientes que a veces dicen, no, entonces yo no vendo más de 75,000 para no pagar impuestos. En mi experiencia de negocios es una asunción errónea. Bueno, en cuestiones de plan de negocio, ¿tienes alguna sugerencia o tips para aquellos que van a montar su empresa? Sí, o sea, cuando piensan en plan de negocio, yo creo que le hacen un overthink, piensan too much, yo qué sé, les da análisis parálisis, ven esos papeles empresariales gigantes y dicen, no, me toca hacer un balance, un profit and loss, o sea, me toca hacer una vaina brutal, y se quedan ahí pensando y dicen, no, si me toca hacer estos papeleos, mejor ni empiezo. Entonces, no tiene que ser tan grande. Bueno, depende del tipo de negocio, si quieren venderle la idea a un inversor, obviamente tiene que ser algo aterrizado, pero si ustedes van a empezar, pues por lo menos un estudio por lo menos de su mercado. Bueno, ¿qué voy a vender? ¿Quién más lo vende? ¿Cuánto es el precio normalmente que la gente lo vende? Si me registro a GST, si me toca pagar impuestos, ¿cuánto eventualmente tendría que pagar?
pagar. Especialmente porque nosotros, yo digo nosotros porque yo fui estudiante internacional, cuando estamos en Australia tenemos que ir a clases, tenemos que ir a trabajar, entonces un día al tiempo, que desarrolle un día el plan, el otro día investigación del mercado, el otro día ese balance para que tenga claras sus finanzas. Me parece que es una excelente sugerencia de que tomen un día al tiempo y no se saturen, porque lo que tú decías, vi todos estos documentos y ya me quitaron las ganas de empezar. Mucho trabajo se viene. Bueno, ¿cuáles son los desafíos más comunes que has notado? Creo que lo mencionaste arriba, pero rápidamente aquí 2 o 3 desafíos que hayas visto del emprendedor. Yo creo que la parte más importante o la que más fallan es en la estrategia, al hablar de la estrategia. Hay veces le pintan negocio y dicen, oye, 12% de ganancia, y pintan eso, yo qué sé, en 10 años, y dicen, oye, es un montón de dinero. Y bueno, llega el momento, se revisa la GST y en vez de ese 10 pasó a un 2%. La parte más difícil yo siempre veo que es como la planeación. Es muy difícil planear el 100% sin saber que todas las cosas van a salir como tú quieres, pero pues por lo menos tener una idea, porque siempre que llegan a los puntos como yo no sabía esto, y son los casos más comunes, ¿sí? Entonces el tema de impuestos es un tema universal, no solo Australia cobra impuestos, todos los países cobran impuestos, entonces por lo menos entender qué impuestos implicaría tener empleados, qué impuestos implica de solo el hecho de... Y ya para finalizar, Steven, ¿cómo se protege la propiedad intelectual en Australia? Bueno, entonces el IP se protege haciendo una registración. Uno puede registrar la marca, eso por lo general te ayuda a un abogado a hacer la registración, y dependiendo el tipo de registración, el trademark registration, si lo quieres hacer solo Australia, lo quieres hacer New Zealand, lo quieres hacer a nivel mundial, dependiendo si quieres vender productos, servicios, todo es como una cobertura que pueden hablar con el abogado y dices, oye, mira, yo quiero registrar este tipo de servicio o este tipo de producto. Lo hablan con el abogado específicamente y les ayudaría a hacer ese registro. Hay otra forma, y es que es solo registrar el business name. Sin embargo, el business name no es un trademark, solo un registro de, oye, mi nombre comercial es así, pero si llega alguien más y da una variación de eso, no significa que te haya robado la idea, significa solo que pues tiene un nombre parecido, no estás protegido, digamos. Son diferentes, registración de tu nombre comercial, digamos, y el registro de marca, esa parte. ¿Es importante hacer ese registro de marca desde el principio, tú consideras, o es posible que ya cuando el negocio haya despegado y el cliente y el dueño de empresa esté seguro de que está todo funcionando, haga esa inversión en... Por experiencia, si digamos apenas estás incursionando en tu primer compañía y no estás como muy seguro de que te vaya bien, tú lo registras el nombre y ahí vas mirando hacia adelante. El registro del trademark es caro, no es algo barato. Entonces, si de frente te vas y lo registras y resulta que nunca hiciste nada con la compañía, pues invertiste mal. Si más adelante, yo que sé, dices, oye, no, tiene mucho potencial, me está yendo muy bien, registrémoslo una vez antes de que llegue alguien más y me robe la idea o se aproveche de mi nombre comercial o de mi IP, de mi intellectual property, ahí lo pueden registrar. Bueno, pues muchas gracias por toda la información de valor hoy. No sé si quieras contarnos algo más. ¿Qué más les puedo contar? Nada, que si necesitan ayuda, por favor, pásense en un experto, pregúntenle a gente que tenga conocimiento, porque lo que les digo, siempre va a estar el rumor de que un amigo de un vecino diga, no, por favor, verifiquen de la fuente, que la fuente sea fidedigna, que el que le esté dando el advice sepa en cualquier ámbito, y hagan un pequeño plan, así sea, antes de empezar. Bueno, Steven, muchísimas gracias. Somos felices de tenerte aquí y nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye.